Encantado de estar por acá. Un gusto recibirlo. Bueno, usted declaraba que lo importante en medio de, en fin, de toda esta suerte, no sé si llamarla convulsión, desacuerdos, ruido político, como decimos ya vulgarmente en el Perú, ¿no? Porque Sí. suena ya a un concepto bien manido. Lo que usted quiere rescatar es que este va a ser un gobierno de cambios, tiene que ser un gobierno de cambios. ¿Cuál es esa ruta? ¿Cuál es esa línea, ese eje? ¿Cómo no dejar de vista que este sí, efectivamente, va a ser un gobierno de cambios? Y por supuesto usted tiene ideas claras al respecto. ¿Por dónde va el tema? Tal vez comenzar por la parte de la estabilidad, ¿no? Ajá. Que la estabilidad macroeconómica es importante. Los inversionistas tienen que tener la seguridad Eso de que tiene que su estar dinero claro. va a ser respetado, que no se les va a expropiar así por así, ¿no? Que los mercados van a seguir funcionando. Y con esos preceptos claros, y eso hemos sido muy insistentes en aclarar eso, hay dos cambios, creo yo, que me parecen esenciales, ¿no? Ajá. El primero es reforma tributaria para darle más presupuesto a la salud, a la educación, a los pueblos rurales del Perú, para disminuir la gran inequidad que existe, el gran déficit social. Y para eso está esta propuesta que ya se planteó con el gabinete anterior, de un pedido de delegación de facultades para ajustar un poco el impuesto a la minería, combatir la evasión y la elusión, simplificar para las pequeñas empresas, ¿no? Revisar alguna exoneración, ajustar un poco las cosas tributarias para que haya más redistribución. Y el segundo gran tema es cómo impulsamos la producción de las pequeñas empresas, de los pequeños agricultores, ¿no? Lo que hemos llamado la segunda reforma agraria en el caso de la agricultura y el caso de nuevos sectores, ¿no? Como la acuícola, el forestal, o antiguos como el turismo, pero que están muy golpeados, que son sectores donde el Perú tiene mucha potencialidad y que son intensivos en empleo, porque nos preocupa mucho el tema del empleo, que ha quedado bien golpeado con la pandemia. Entre el turismo y los servicios es como el PBI se ha recuperado, pero el empleo todavía tenemos una brecha de desempleo muy grande, ¿no? La pandemia nos deja ahí bien golpeados, la verdad. Ahorita regresamos a este menú, digamos, pero volviendo al tema tributario, si estamos hablando de la recaudación, pues en el Perú ha estado en el orden del 14%, 15% máximo del PBI, Sí. y eso pues no hay país que te vaya a aguantar indefinidamente eso, y explica muchos de los temas que usted está hablando. Si lo ponemos así facilito, ¿cuántos puntos adicionales del PBI cree usted que se pueden recaudar? Yo creo que con la reforma tributaria, en medidas tributarias, estamos apuntando a 1,5 puntos, 2 puntos más del PBI. Y con medidas de administración tributaria, es decir, una SUNAT que utilice más Big Data, aproveche las nuevas reglas internacionales de intercambio de información, yo creo que con eso podemos lograr paulatinamente en los 5 años, tal vez otros 2 puntos del PBI. Pero esa segunda parte es más incremental, me explico, más paulatina, ¿no? Los mineros señalan, claro, ellos desde su punto de vista lo van a decir así, ¿no? Que es poco el margen tributario que hay, y sostienen que este famoso impuesto a las sobreganancias, que al final tuvo otro nombre durante el gobierno de Humala, hubo la mala suerte que justo se instaló y los precios cayeron, y que ahora los precios vuelven a subir y que en realidad no habría que cambiar demasiado. Sin dar, me imagino, spoilers que usted se estará guardando, ¿qué nos puede decir con respecto a la tributación minera? Bueno, ¿por dónde se ajustan esas clavijas? El impuesto se llama el impuesto especial a la minería, Eco. ¿no? Y también en las regalías. Y esos graban sobre un margen operativo que tienen las empresas, que en realidad sí ayuda, efectivamente, pero que hoy que tenemos el precio del cobre pues volando por los $4.50, claramente hay un espacio para aumentar la tasa que se les aplica, sin que en absoluto sea menos pierdan competitivo. competitividad. Sí, claro, si con $3 la libra estaban felices, con $4.50 pues Bien. sus ganancias están bien altas. Para eso entonces hay espacio desde su perspectiva. Ahora, lo otro es, cuando uno habla con especialistas tributarios, en SUNAT incluso, ¿no? Que son, a veces parecen diplomáticos, no quieren hablar mucho onda record, como decimos los periodistas, pero parece haber dos líneas, ¿no? Una es, por supuesto, la que usted ha llevado mucho en términos de evasión, elusión, el impuesto a la renta que usted señala que se paga solamente la mitad, etcétera, todo eso que se puede cobrar mejor. Claro. Y hay otra línea que de repente es un poquito, no sé si llamarla más liberal, que te dice, oye, hay que anchar la base.
Los que creen que no es tan importante, ¿no? Dicen, si tú en realidad atacar el tema de informalidad no significaría tanto en términos de recaudación. Mucho más significa esto otro, ajustar bien a donde no se está cobrando. ¿Usted es un poquito de cada uno o va más por el primer lado? Porque el tema de la informalidad, para cobrar a la informalidad también es bien complicado en el Perú, ¿no? Así es, mira, yo creo que hay bastante evasión de las grandes y medianas empresas. Incluso el Banco Mundial nos va a dar asistencia técnica por el tema de las transacciones internacionales, ¿no? Que muchas veces se aprovecha para evadir impuestos. Ahora, las nuevas herramientas informáticas también te ayudan para ampliar la base tributaria. Por ejemplo, uno de los temas que estamos pensando en esta delegación de facultades es RUC automático. Ya no hace falta, así como tu DNI, Ya. ¿me explico? 18 Sí, claro. años, ya está De tu frente RUC. tienes tu Como RUC. vas a tener tu cuenta DNI, ni siquiera tienes que pedirla, como en este bono. El banco te la abre y ya está abierta. ¿Me explico? Entonces, eso Ya estás facilita. dentro del sistema. Ya está dentro del sistema. Y hoy con la facturación electrónica, un montón de este sector que hoy, digamos, podemos llamar informal, pero bueno, factura electrónicamente o hace una transacción con una tarjeta de débito. Eres la semi-informal, ¿no? Para algunas cosas eres formal, para otras no tanto. Claro, pero si tú vinculas la transacción financiera y con la facturación electrónica, entonces ya lo puedes estar chequeando casi automáticamente. ¿Me explico? Las nuevas tecnologías de información te permiten una capacidad mayor de a Sunata registro y control. hay ¿no? que darle dientes. Por eso usted ha ratificado al superintendente Enrique Vera. Sí, efectivamente es un funcionario de carrera de muchos años que ha tenido en los últimos años altos cargos de intendente de varias ramas y ha sido superintendente ya hace como 1 año y medio, me parece, o algo así, un poco más de 1 año. Creo que está cumpliendo una buena labor, entonces se le ha ratificado la confianza, digamos, ¿no? Para que siga en esa línea de trabajo. La delegación tributaria entonces se va a pedir a la brevedad. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que ver justamente la presentación del gabinete. Que ya hay 2 fechas posibles, al lo ha dicho la Congreso, propia primera y entonces ministra. probablemente junto con esas fechas ahí vamos a presentar la delegación de facultades, ¿no? Empleo, decía usted. Empleo está bastante golpeado, a pesar de que hay algunos números, ¿no? Que pueden ser prometedores. Efectivamente, uno revisa situaciones como la del turismo, etcétera, todavía está realmente resentido. ¿Cómo revertir esta situación lo más rápido posible? Mira, el empleo viene muy, muy golpeado, viene creciendo. Incluso el turismo viene creciendo. El turismo ha tomado varias medidas, como por ejemplo los feriados largos, aumentar aforos en los restaurantes, la ampliación del toque de queda de 1 a 2 de la mañana. Pucha, a nosotros nos parece, son cosas que parecen detalles, pero no te creas, para los restaurantes le permiten atender un rato más y eso le da un poco más de empleo. Entonces hay que facilitar que la ventaja, digamos, de que no hay tercera ola hasta el momento, ¿no? Nos permite dar un poquito más de espacio ahí, ¿no? Y por otro lado, bueno, es una propuesta de reactivación, ¿no? Se mantiene la posibilidad de reprogramar lo que es reactiva, ¿te acuerdas del programa reactiva? Sí. Entonces, si tienes que pagar deudas, puedes patearlas todavía 1 año más, y bueno, hay un programa con un cierto nivel de impulso fiscal, ¿no? El bono, el empleo temporal nos permiten un poquito mantener el consumo en movimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo diría, ahora hablando del tema de segunda reforma agraria, etcétera, finalmente el presupuesto cómo se movió? ¿Cuál es el énfasis? Porque si hablamos de cambio, también hablamos de cierta redistribución por ese lado. ¿Dónde usted destacaría los puntos más importantes? Sí, bueno, el presupuesto que presentamos para el próximo año tiene énfasis en educación, salud y agricultura, ¿no? Son los 3 énfasis principales que tiene, ¿no? Es un presupuesto bastante conservador porque es previo a la reforma tributaria, ¿no? Esperamos que la reforma tributaria nos dé más espacio, más ingresos, para de ahí poder gastar un poco más, porque la meta del próximo año es reducir el déficit fiscal otro 1% más de lo que está este año, ¿no? Pero esas son las prioridades, ¿no? Educación, que es muy claro, ¿no? Esta orientación del gobierno de un maestro, ¿no? Y también, ya que 2 años bien duros para la educación, ¿no? Algunos chicos donde no ha habido tablet, conexión, han perdido casi completo los 2 años. En otros casos no es lo mismo la educación virtual, ¿no? Hay todo un tema de remediación que hacer, ¿no? Salud ha tenido bastante presupuesto estos años por la emergencia del COVID, la vacunación, pero todavía necesita un poco más y va a haber que reconvertir de alguna manera, reorientar todo ese esfuerzo de vacunadoras, qué sé yo, en el sistema de salud más permanente. Y luego agricultura, que tiene una parte de presupuesto, irrigaciones, también está el tema de caminos rurales,
el tema de asistencia técnica, riego, y luego hay todo el tema un poquito de crédito, ¿no? Que es siempre el gran problema, ¿no? Para el agricultor. O sea, todo eso, pero en realidad el crédito, sí. Ahora se quiere impulsar el tema del cooperativismo, que ha sido también complicado en el Perú. Y yo pensaba mucho, claro, cuando uno habla pues de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Puno, los departamentos en realidad que siempre consistentemente tienen este índice de desarrollo humano bastante más bajo, además de las brechas que hay en todo el país, pero sobre todo ahí, ¿no? Uno dice, ¿cómo reforzar? ¿Cuál es su planteamiento al respecto? Es evidente que el Estado tiene que ser más deliberado a la hora de actuar sobre estas Mira, como política, caminos rurales es muy importante, ahí le vamos a poner fuerza, porque la conexión, la conectividad es un tema clave, igual que los celulares, y pequeñas irrigaciones, riego tecnificado, el agua tiene un enorme potencial productivo, ¿no? Y luego, en realidad yo veo con bastante expectativa, por ejemplo, ahorita me parece que hay una especie de revolución de la palta. La palta pasó a ser nuestro la palta está exportando impresionante en la zona de Alto Andina, o sea, es un ejemplo. Efectivamente ha pasado a ser nuestro primer producto de agroexportación y está en Ayacucho, en Huancavelica, en valles interandinos está creciendo fuerte. Yo creo que eso tiene que complementarse, está en la reforma agraria con un fuerte impulso al tema de ganadería. Las zonas altoandinas, las más altas, que son las más pobres, ahí lo que predomina es ganadería, ¿no? Tanto camelios andinos, o sea, alpacas y llamas, ¿no? ¿no? Alpacas sobre todo para la lana, como la propia ganadería lechera, ¿no? Yo estaba hablando en la zona de Puno, por ejemplo, de un desarrollo de la ganadería que hay que potenciar, mejorar la parte productiva de leche, avanzarla hacia quesos. Hay toda una línea ahí que me parece que es bien... Es probablemente de los desafíos más grandes. La COP26 está a la vuelta de la esquina. Política ambiental, cuando hablamos precisamente de cambio de matriz energética, el papel del MEF, ¿cómo lo ve ahí de reorientación también? Es un tema importantísimo y muchas veces se comenta poco, ¿no? O pocas veces se comenta, mejor. Sí. Bueno, hay una parte más propiamente del MEF que hoy está desarrollándose el mundo, que es de finanzas verdes. Nosotros nos hemos afiliado a una coalición global de ministros de Economía y Finanzas preocupados por el cambio climático, pero es interesante que en el mundo financiero global la preocupación por el cambio climático es grande, y cuando uno piensa en los financiamientos del Perú, bonos, te dicen, mira, bonos verdes, bonos con el compromiso de que ese dinero se va a gastar en energías renovables, en energías limpias, en inversiones limpias, eso se vende más fácilmente en el mundo. Mañana temprano justo hay un evento que voy a ir temprano a dar algunas palabras, y es uno de los temas que se va a discutir en la COP26. O sea, es interesante que el tema del ambiental, cambio climático ha entrado al tema. Está aprendiendo más, ¿no? Cuando los bonos de carbono al principio no parecía que no agarraban cancha, ahora tienen mucho más espacio. Así es. Ahora hay otros temas más grandes de política, ¿no? Que también van con orientaciones presupuestales, de política tributaria, ¿no? Por ejemplo, con el Banco Mundial, que también queremos trabajar todo ese tema de los impuestos al carbono, que se llama, ¿no? Cómo hacer que la política tributaria castigue a lo más contaminante y favorezca a las energías más limpias, ¿no? Que vaya dando una señal al mercado para ir cumpliendo los compromisos que el Perú se ha comprometido, de reducir nuestras emisiones de carbono. Instituciones como la ATU ya emitieron todo el tema del bus patrón eléctrico, que debería ir marcando ciertas pautas también para una movilidad más sostenible. El dólar. ¿Qué es lo que usted espera con respecto a la trayectoria del dólar? Ya bajó un poquito con el cambio de gabinete, pero ¿va a bajar más? ¿No va a bajar más? Es muy difícil de pronosticar el precio de una moneda a nivel internacional. Depende de condiciones locales y también depende de condiciones mundiales. También hay movimientos ahora la cosa está complicada, los precios están altos, efectivamente hay ciertos índices que preocupan en todos lados, ¿no? Efectivamente, digamos, la inflación ahorita es un fenómeno mundial. La inflación en Estados Unidos ha vuelto a trepar a 5,6%. El Fondo Monetario Internacional está proyectando inflación mundial del orden del 5-6%. Tendríamos que acostumbrarnos un poquito a esa idea también, porque se está hablando de crecimientos bajos, inflación alta, se está volviendo incluso al concepto estanflación, incluso que era muy setentero. Algunos hablan de eso, ¿no? Pero la proyección del Banco Central de Reserva este es un fenómeno temporal, ¿no? De un año, año y medio, y de ahí va a bajar, ¿no? Por ejemplo, ha subido mucho el maíz, que es alimento para pollos, el trigo,
pero parece ser un efecto temporal de la salida de la pandemia, ¿no? Ya. Que el agro no reaccionó rápidamente, entonces la oferta se ha desalineado con la demanda. Pero eso claramente el mercado responde a los señales, ¿no? A la señal. En el momento en que el precio está alto, la gente va a comenzar a aumentar la oferta de maíz y de trigo y eso va a reducirse en un par de años, ¿no? Hablando de las señales del mercado, inversión privada. ¿Qué espera usted de la inversión privada? Usted, a mi primera pregunta, usted ha respondido lo primero, que digamos los inversionistas estén tranquilos. ¿Qué podemos esperar con respecto al incremento de la inversión privada? Mira, esta semana pasada con la primera ministra Mirta Vázquez nos reunimos con los 7 inversionistas más grandes que manejan una cartera de 15.000 millones de dólares, todos adelante con sus proyectos de inversión. Luego al día siguiente me reuní con el gerente general, el CEO de Newmont a nivel internacional, que ya están iniciando su inversión de 2.100 millones de dólares. Es la más grande que han tenido en no sé cuánto tiempo. En 20 años, me dijo, a nivel mundial, me ha dicho, Newmont no ha hecho una inversión de ese tamaño en 20 años y le están iniciando en el Perú, de cero. O sea, podían haber dicho, tengo miedo, no quiero, y no invirtió ni un sol. Ya comenzaron, ya están haciendo las inversiones, ya han comprometido. Entonces yo creo que viene un empuje de inversiones, ¿no? El alto precio de los metales también nos ayuda, ¿no? Me explico, un alto precio del cobre, entonces los proyectos son pues más atractivos, más rentables, por eso también están viniendo. De hecho, seamos honestos, el ¿no? Perú tiene mucha suerte por ese lado. El cobre, de hecho, es un elemento importantísimo para los cambios de matriz energética, ¿no? O sea, hasta por ahí, ¿no? Hasta por ahí. Y usted tiene claro que hay que aprovechar esa oportunidad, por lo que veo. Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, el último boom de precios fue hace 10 años, 12 años, y lo que se dice es que no se aprovechó como se debería. Claro, uno de los temas aquí es que dice como pereza tributaria, ¿no? Como va a venir plata, entonces no hago esfuerzo por cobrarle a otra gente, ¿no? Y entonces eso te da un ciclo de alza y un ciclo de baja, ¿no? Lo otros queremos es un ciclo de alza, pero que se mantenga, ¿no? Ahora, con el tema van a empezar, porque ustedes ya están con una misión del Fondo Monetario que está asistiendo para el tema de la reforma tributaria, creo que algo del Banco Mundial, que han emitido también recomendaciones. También. Pero claramente la primera etapa entonces va a ir por el lado minero. Ahí se va a esperar un incremento importante de la recaudación. Bueno, la primera etapa, nuestra propuesta de reforma digamos, tributaria, de delegación de facultades, que tenemos que dialogar con el Congreso, incluye la parte de minería, incluye la parte de pequeñas empresas, incluye la parte de medidas para, por ejemplo, el RUC para todo el mundo, cruce de información, facilidad de perseguir a los evasores, digamos, incluye un tema de servicios digitales, todos los servicios de streaming, de televisión que hoy compiten. No se les que no se cobre impuestos, pues si no ya se les cobre GB, hay que ver cómo cobrarle, ¿no? Eso va a incluir. Entonces, revisar alguna exoneración. Demasiados regímenes, usted también se ha referido a eso. ¿Piensa también que hay que simplificarlo? ¿Se podría hacer en el breve plazo? Definitivamente, claro. Sí, eso lo vamos a hacer este año. Perfecto. Esperamos, ¿no? Siempre que tengamos la luz verde del Congreso, pero sí, ya estamos trabajando en eso. Ministro, usted siempre lo vemos en medio de todo, de buen humor y con buen talante. Quiero que sea lo más transparente posible, decirle a los televidentes, ¿cómo hace para mantener esa tranquilidad con una situación política evidentemente, ¿cómo llamarla? No sé, conflictiva, desigual, ¿cómo hace? O sea, porque al final lo que importa aquí es la economía. ¿Cómo la economía no se vería afectada por esta suerte de inestabilidad interna? Bueno, no sé qué decirte, será mi personalidad, digamos, desde luego yo tengo preocupaciones, ¿no? Yo también tengo cosas que digo, por ¿no? supuesto. Me preocupa el desempleo, hay muchas cosas en el Perú por corregir, hay tantas brechas sociales por atender. Por otro lado, creo que tal vez las canas, los años le dan a uno un cierto aplomo, ¿no? Un cierto... No hay que desesperarse, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces, pues, comienzo de gobierno, un poco movido. Si lo piensas con una mirada más largo plazo, es como era esperable, ¿no? Este es un gobierno nuevo, de cambios, ¿no? Aluvional, luego de una pandemia, luego de una pandemia de corrupción, o de escándalo de corrupción destapado, con 3 gobiernos, 4 presidentes en 3 años, ¿no? Uno ve el panorama y dice... Lamentablemente es difícil pensar que con esos antecedentes
vas a navegar en un mar tranquilo, sin preocupaciones. Pero a veces ¿no? le debe provocar responder a algunos tweets de algunos miembros del Partido Oficialista. ¿O no? Bueno, es justo el otro día mi hija me decía, no entiendo papá cómo estás, como todos tus tweets ahora son todos serios del mes, y por ahí una figura de Van Gogh que le hace retweet, le dice, sí, pues hija, ya ahora tengo que, ¿no? Pero bueno, tengo que manejarme en es lo que toca hacer en todo caso. Por supuesto, efectivamente. Hablaba ¿no? Hay una usted, responsabilidad que cumplir, ¿no? Sin Uno duda, tiene que saber sin duda dónde alguna. está, eso es muy importante. ¿Cómo ve al presidente? Acaba usted de reunirse con el presidente. ¿Qué le puede decir también al televidente sobre la personalidad del presidente conducente, digamos, a este manejo? No solamente responsable, porque hay que destacar que usted está remachando el tema de los cambios. Y los cambios, por supuesto, se pueden hacer en democracia, incluso aplicando políticas de izquierda. Eso no es nuevo ni aquí, ni en Europa, ni incluso para la agenda de Biden, habría que decirlo. Pero ¿qué nos puede decir del presidente como jefe de Estado? Yo diría que el presidente, tiene este rumbo claro, ¿no? Cambios, pero sin hacer locuras, digamos. Cambios importantes, sí. Cambios importantes como de más justicia para pueblos rurales, ¿no? Con tanta inequidad, yo creo que eso está muy firme en eso, ¿no? Yo creo que es un presidente que escucha diversas voces. A mí eso me parece bien. Debería escuchar, ¿no? Está muy bien que el presidente se vaya recogiendo y tiene una responsabilidad muy grande, así que yo creo que está muy bien que tenga una pluralidad de voces, va escuchando y luego toma las decisiones, ¿no? Como el cambio de gabinete, digamos. Entonces a mí me parece que va mostrando su fibra de liderazgo presidencial. Yo creo que le he ido mostrando estas semanas que han pasado, ¿no? El viaje internacional nos fue muy bien, ¿no? Fue muy bien recibido en las Naciones Unidas por los empresarios, por los inversionistas. Cayó muy bien el presidente de la República, ¿no? Luego llegó aquí, algunas dificultades, bueno, cambio de gabinete, ¿no? Tomó la decisión que correspondía. Entonces yo veo que ahí el presidente va marcando su paso, ¿no? ¿Qué tal con Mirta Vázquez, como presidenta del Consejo de Ministros? Bueno, recién ha llegado, pero yo tengo mucha fe, mucha confianza en ella. Yo creo que hizo un gran rol cuando fue presidenta del Congreso en un momento muy complicado, en que el barco pues se movía pues para un lado y para el otro, ¿no es cierto? Con un Congreso, digamos, chúcaro, donde ella no tenía la mayoría y logró atravesar ese momento tan difícil. Entonces tú dices, bueno, cuando alguien ya está probado en el timón, ¿no es cierto? De en un momento tan difícil, bueno, tiene un buen punto a favor, ¿no? Una última antes que se vaya, ministro. El tema de, que es importantísimo, ¿no? O sea, ahí también usted ha ubicado un equilibrio, porque para el inversionista, cualquier inversionista con el que uno conversaba, el tema de la Asamblea Constituyente era una suerte de cuco, hay que decirlo así. Sobre todo por el tema que no se entiende todavía muy bien cuál sería, ¿no?, el contenido de esta Asamblea Constituyente. Usted ha dicho, no están las prioridades ahora, pero sí hay cambios constitucionales que hacer lo antes posible. ¿Dónde están estos para usted? Mira, lo que yo creo es precisamente esto, que el Perú tiene que darse un tiempo para discutir un nuevo pacto social. Este momento, esta coyuntura es la coyuntura que todos estamos saliendo de la emergencia. Estábamos conversando antes esto que estamos saliendo de la pandemia, hay una emergencia del empleo, hay una emergencia de la salud, una emergencia de la educación. Hay problemas muy acuciantes que resolver en el corto plazo. Entonces hay que darnos un tiempo, pero hay temas sí de fondo, este tema del equilibrio de poderes, por ejemplo, ¿no? La vacancia, la cuestión de confianza que quieren versus la disolución del Congreso, digamos, ¿no? Necesitamos un equilibrio de poderes un poco menos inestable, digamos, ¿no es cierto? Donde este tema de tú me disparas, yo te disparo, a ver quién dispara primero, no sea pues el método, ¿no? Entonces yo creo que ese, como otros temas de los derechos sociales, ya hay temas que discutir más de fondo, pero que yo creo que hay que evaluarlos con tranquilidad. ¿Me explico? No a la apurada, a la loca, digamos, ¿no es cierto? Sino hay que darse un tiempo para establecer un diálogo nacional hacia dónde queremos ir como país, ¿no? En un nuevo mundo, en realidad. En un nuevo mundo, efectivamente. Muchas gracias, Pedro Franque, titular de Economía y Finanzas. Un gusto verlo, además, en vivo. Después de tanto Zoom, uno está esperando que el audio falle en cualquier momento. Siempre hará una buena diferencia la conversación cara a cara, como es el nombre de este programa. Gracias, Pedro Franque, por estar con nosotros.